Entonces, en primer término, invito a Rodrigo Rocco a tomar la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradecer mucho a la Universidad Católica del Paraíso que nos recibe hoy día como casa, pero sobre todo a Steve, a Valeria por su generosidad de compartir su experiencia, su sabiduría, sus reflexiones, y también agradecer mucho a Mario y a Carmen por su visión de aportar desde el trabajo que ellos hoy día están encabezando en este Centro de Liderazgo Educativo, aportar a la construcción de esta nueva educación pública. Hay un punto bien importante: escuchamos a muchos chilenos que planteaban sus sueños, sus ideas respecto de lo que deben o aspiran a que sea la educación pública, y la verdad es que a los que estamos aquí nos corresponde entrar a responder cómo se logra eso. No basta obviamente quedarnos en declamar qué es lo que pensamos de la educación pública desde el punto de vista de su ethos. No me voy a referir tanto a ese punto, yo creo que los chilenos que hablaron ahí en el video lo hicieron bastante bien. Así que la responsabilidad que tenemos aquí justamente es pensar esta nueva educación pública, este cambio, que no es solo un cambio institucional, tiene mucho de cambio cultural también, y tiene que ver cómo, yo creo que la referencia que se ha hecho aquí sistemáticamente a la historia del país tiene que ver justamente cómo, ya lo decía el vicerrector, que si la municipalización se demoró al menos una década o un poco menos, este proceso va a demorar también solo en consolidarse aproximadamente una década, y sus frutos no se van a ver necesariamente en lo inmediato, pero lo importante es empezar a caminar. Y hoy día, no sé si ustedes leen el Mercurio, hoy día tuvimos una entretenida editorial del diario El Mercurio sobre este mismo tema, que también puede ayudarnos a reflexionar un poco sobre lo complejo que es hacer este tipo de cambios, pensando cuando hay distintos intereses en juego. A ver, vamos a esperar aquí a que terminemos esta parte, pero me detengo en este tema de la editorial del Mercurio un poco para devolvernos a todos en tanto ciudadanos, cada uno desde las distintas posiciones que le corresponde ocupar, una cierta responsabilidad, o al menos la misión de estar atentos y vigilantes respecto a por qué a veces algunos cambios no logran ocurrir. Y bueno, este es un anhelo que por lo menos está, como se dice en jerga futbolística, la pelota rebotando desde el año 2006 de manera muy intensa. El tema viene de antes, pero chuta, esto se mueve. No hay nada sólido, nada sólido. Estamos a punto ya. Bueno, pero ¿qué estaba diciendo yo? La pelota está rebotando justamente desde el año 2006 con mucha fuerza. El pingüinazo fue como un punto de inflexión que dijo, bueno, aquí hay que tomar una solución institucional. La presidenta Bachelet en esa época, en su primer mandato, convocó a un consejo asesor presidencial que señaló la necesidad de un cambio institucional. Hubo un proyecto de ley en esa línea que no avanzó demasiado en el Congreso. Después el presidente Piñera también recogió el punto y convocó a una comisión de expertos que también sugirió elementos para un cambio institucional. También hubo un proyecto de ley que, por desgracia, tampoco prosperó. Y este proyecto que la presidenta Bachelet ha tenido a bien impulsar con fuerza en este segundo mandato es probablemente el que más se ha logrado adentrar en la discusión. Pero yo quiero recordarles que esta no es una decisión que el país haya aún tomado. Por más que esté en el ambiente, no es una decisión aún tomada. Hay mucho camino todavía por recorrer, hay mucha responsabilidad.
parecía que sí. Bueno, voy a seguir señalando, hablando de las dificultades del punto. Uno de los temas complejos, algo señaló el Ceremi, Alejandro Tapia, indirectamente, que tiene que ver con que hoy día el país invierte una cantidad considerable de recursos. Es cierto que tenemos un tema grueso, muy importante, con respecto a la manera en que se distribuyen los recursos. Pero no podemos negar también que el país está hoy día en educación escolar invirtiendo cerca de 6.000 millones de dólares al año. O sea, una cantidad enorme de recursos, de los cuales efectivamente hay razones bastante fundadas para presumir que no todos siempre van a ocuparse adecuadamente en el sistema educacional. Entonces, parte del cambio institucional tiene que ver con eso, digamos. Lo digo a propósito de esta discusión que el Mercurio quiere instalar con respecto a que los alcaldes no están de acuerdo con este cambio. Desgraciadamente hay elecciones municipales este año y bueno, eso a veces puede contaminar un poco el asunto, pero yo creo que responsablemente, y Valparaíso es probablemente uno de los ejemplos más rudos al respecto, hay que ponerse la mano en el corazón y señalar que la administración municipal, tal como nosotros también concebimos nuestros municipios, no ha sido la adecuada. ¿Estaríamos? Y no lo habíamos solucionado con el computador mío, ¿no? De todas maneras no se ve. Esto va a ser descontado el tiempo del café, ¿eh? Ya, eso, debe haber una tecla, un control, algo que hace que pase a modo, bien, vamos, vamos que se puede. Ahora, el tema es llevarlo a modo proyección. Ya, no está tan peor. El único problema es que tiene que ser puesto en modo proyección, porque si no se van a ir corriendo. A medida que las vaya pasando, se van a correr. ¿Se fijan? No van a quedar enteras. Prueba. Bien, ya, se pudo. Bueno, esto solo es una muestra de lo difícil que es esta cuestión. La cantidad de complejidades que hay que enfrentar. Bueno, a ver, yo voy a partir con un pequeño contexto, nunca está de más. Vamos. ¿Qué podríamos hablar de la reforma? Podríamos hacer un panegírico de esto o lo otro. Yo creo que el Ceremi ya señaló algo al respecto, pero hay algo interesante. Las barritas que ustedes ven ahí, yo espero que alcancen a ver los porcentajes, etcétera, son lo que en la encuesta La Voz de los Directores, que es un estudio que hace la UDP, a todos los directores escolares del país, o sea, busca hacer una muestra representativa, les preguntó, bueno, cuáles eran a juicio de ellos las 3 medidas más fundamentales para mejorar la educación en Chile. Y aquí están las respuestas. Entonces, es bien interesante ver que hay distintos órdenes de prioridades, pero lo interesante es que todo esto entró dentro de el barrido de las 3
principales acciones de acuerdo a los directores chilenos. Y la reforma justamente va dando respuesta a esas necesidades, obviamente entendida como un proceso de construcción, que hay que apropiárselo, no basta solo con dictar leyes, hay que implementarlas, hay que hacer el camino. Pero la carrera docente, por ejemplo, la ley 20.903, que ya está aprobada, va a dar respuesta y da respuesta a varias de las inquietudes que allí están planteadas por los directores. No voy a leer las barritas para que no nos demoremos en eso. Por otro lado, la ley de inclusión, entre otras cosas, no solo el tema del lucro, el copago, la selección, inyecta una cantidad de recursos muy importante y genera un horizonte de crecimiento de la inversión pública en educación muy relevante. Entonces, ahí hay otro punto que va respondiendo a las inquietudes que han planteado los directores respecto de aumentar el monto de la subvención. Lo mismo con respecto a la educación parvularia. Hay una nueva institucionalidad para la educación parvularia, hay también un proceso de homologación entre los distintos trabajadores del sector. Ustedes saben, hoy día hay IPTF, Integra, Junji. Hay un proceso de homologación que está en discusión, o sea, está concordado con el Ministerio de Hacienda y está en proceso de implementación. Y por último, este punto que aparece ahí. Los directores señalan esto como una de las medidas que hay que implementar para mejorar la calidad de la educación en Chile. Es bien interesante porque, bueno, de eso vamos a hablar todo este rato. ¿Qué podemos decir? Distintos estudios de opinión, encuestas enfocadas a la comunidad escolar, como la que hace el CIDE de la Universidad Alberto Hurtado, la propia encuesta bicentenario de la UC y Adimar, que le pregunta a la gente qué es lo que perciben respecto a cuáles son las principales responsabilidades del municipio, y educación no aparece entre las 5 primeras. La encuesta CEP del 2006. En fin, y esta encuesta a los directores de la UDP van siempre en la misma línea. Y yo quiero resaltar aquí, porque los directores de escuela son probablemente los primus inter pares y son parte de nuestros expertos concretos trabajando en el sistema escolar. Bueno, todos ellos concuerdan de manera bastante mayoritaria y clara, tanto en los distintos tipos de provisión, pero todos ellos concuerdan que hay una necesidad respecto de sacar a los establecimientos educacionales de los municipios y darles una nueva institucionalidad que les permita proyectarse, desarrollarse. Probablemente eso no lo han leído en el Mercurio, pero es importante recordarlo. Esto llega al 87% entre los directores de menos de 49 años. Interesante como dato. Ya. Esta es la realidad que tenemos hoy día. Cada color aquí es una comuna. Es tremendamente importante señalar algunas de las características que hacen necesario este cambio. Primero, vemos una ausencia de horizontes de desarrollo y de proyección. No hay estabilidad en el sistema. No hay garantías de lo que hace un alcalde que sigue, el alcalde de la comuna al lado, no, en fin. Hay una bien baja o nula rendición de cuentas. Hoy día el Mercurio decía, el que los alcaldes sean elegidos es una garantía democrática de control, finalmente, respecto de lo que pasa en la educación. Bueno, toda la evidencia que tenemos y la propia experiencia nos dice que eso no es así. Los alcaldes chilenos, al menos, no son evaluados por lo que pasa o no pasa en educación desde el punto de vista de la equidad y la calidad. Sí pueden ser evaluados por otras cosas, pero que no tienen que ver con lo propiamente educativo, que es lo que uno se pregunta a veces en qué se gasta una parte de la subvención, pero eso es otra historia. Dentro de ese punto yo señalaría que hay un aspecto crucial que ha sido muy diagnosticado para el caso chileno, que es la doble dependencia. El diseño que heredó la municipalización de la dictadura y que se prolongó durante todos estos últimos 25 años, es un diseño donde lo administrativo está en manos del municipio y lo técnico-pedagógico está bastante arriba en el Ministerio de Educación. Pero una concepción que se fue quedando un poco atrás respecto de lo que es hoy día en el mundo el apoyo técnico-pedagógico, de lo cual yo creo que nos va a poder hablar Valeria y Steve en profundidad. Por lo tanto, lo que quiero decir, apoyo técnico-pedagógico no es ir una vez al semestre a visitar a la escuela para ver si se está implementando o no el programa tal o cual. Pero esa doble dependencia es un problema estructural, que tiene absolutamente todo que ver con la calidad y con el apoyo que reciben o el soporte que reciben las escuelas. Bueno, este esquema organizativo tiene además otras características, capacidades dispares e insuficientes. Hoy estamos pagando una burocracia, la pagamos a través de la subvención y sale bastante cara y
desde el punto de vista de costo, eficiencia, resultados, promover calidad y equidad, no está dando el ancho. Además, está muy mal distribuida. Piensen ustedes que hay al menos 75 municipios que no tienen ningún profesional de apoyo técnico pedagógico en el área psicosocial. El 80% del personal, de los 4.800 personas que hoy día trabajan en el sistema municipal, orientados, no desde los DAEM, sino en las escuelas, orientados al tema psicosocial, está concentrado en poquito más de 100 municipios. O sea, tenemos un problema grosero de equidad desde el punto de vista de la distribución de los recursos a lo largo del territorio. Y eso tiene que ver con que tenemos una escala atomizada y inadecuada. Bueno, en concreto, resumiendo, no tenemos un sistema. Ese yo diría que es el punto central. Hay cierto miedo a decir, mire, esto implica concentrar, implica cambiar la escala, recentralizar. Bueno, ahí la experiencia internacional yo creo que nos va a aclarar bastante, porque países como Dinamarca, 2007, hacen una gran reforma para disminuir considerablemente el número de municipios. Japón está haciendo lo mismo. Hasta en Finlandia se está discutiendo disminuir el número de municipios. No necesariamente referido a educación, pero sí respecto a la organización del Estado. Y en el caso educacional, los ejemplos son aún más claros. Toronto, nos contaba ayer Steve, en los 60 tenía 3.000 distritos escolares, hoy día tiene, Ontario, perdón, no Toronto, disculpen, la provincia de Ontario. El estado de Ontario tenía en los 60 3.000 distritos escolares, hoy día tiene 72. Bueno, entremos en materia. ¿Qué se propone entonces esta nueva educación pública a partir de este diagnóstico y es de lo que yo voy a tratar de hablar todo este rato? Bueno, se propone convertir a la educación pública en un referente en el contexto de un sistema que es de provisión mixta, donde hay una presencia importante de los privados, para justamente contribuir a darle a este sistema de educación mixta un carácter inclusivo, equitativo y basado en una lógica donde la excelencia es alcanzable y está al alcance de todos y todas. La misión de esta nueva educación pública es garantizar para todos los sectores sociales y en todo el país el acceso universal a la educación, pensando en una educación que tiene ciertas características, que se hace responsable por su calidad, que es laica, que es gratuita, pero que tiene como foco ofrecer experiencias de aprendizaje que sean significativas, que sean pertinentes, que sean diversas, que sean contextualizadas. Eso va muy en la línea de lo que nos decían nuestros conciudadanos ahí en el video. Y bueno, la orientación de esto es formar personas finalmente, formar personas y ciudadanos que son autónomos y se reconocen como iguales en dignidad y derechos. Y el propósito de este proceso de nueva educación pública es justamente construir y consolidar un sistema, que es lo que no tenemos, que conjugue, por un lado, un carácter local, pero también una mirada nacional, y que se expresa en levantar gradualmente una red moderna y articulada de servicios de educación pública, cuyo foco obviamente es darle futuro y sustentabilidad a la educación pública, que es el problema que tenemos también en el sistema municipal, que desde el 2006 a la fecha la matrícula ha disminuido en cerca de 600.000 estudiantes y el porcentaje relativo de la educación pública en el contexto del sistema ha bajado considerablemente, del 48 del 2006 al 36% actualmente. Bueno, ¿qué es lo que se propone en el proyecto de ley y cuáles son las bases? En todos los sistemas educativos existen unidades de gestión que junto a las escuelas son responsables por los resultados educativos. Hay casos indudablemente en que esa unidad de gestión es la escuela misma, pero son los menos en el mundo. Estos niveles intermedios de los que estamos hablando son resortes de mejora a través del apoyo y acompañamiento prolongado e in situ, permanente a las escuelas, y por otra parte a través de la focalización en aquellas escuelas que más lo necesitan. Entonces, en esto, lo que queremos resaltar es que en estos diferentes modelos o sistemas educacionales en el mundo, donde los que son municipales son una parte, eso que dice el senador Alaman de que todo el mundo va a la municipalización, eso no es así. Eso lo desmiente el informe de la OCDE del año 2015, recién pasado. Bueno, en concreto,
existen diversos arreglos de gobernanza. Cada país, de hecho la recomendación de la OCDE es esa, que cada país resuelva de acuerdo a sus necesidades, sus tradiciones, su cultura y a los desafíos que necesita plantearse. Y bueno, sin embargo, hay un cierto consenso, hay una cierta mirada que uno la podría ver en casi todos los sistemas, que es que estas unidades de gestión tienen como lógica apoyar en forma especializada y de manera integral a las escuelas y vincular el ámbito técnico-pedagógico con lo administrativo-financiero. Desafío clave a propósito de la doble dependencia de la que hablábamos en el diagnóstico. Bueno, ¿qué compone el sistema? Yo no los voy a latear demasiado, pero sí dar una semblanza general de lo que el proyecto de ley hoy día prefigura como futuro sistema. Primero, al centro, los establecimientos educacionales que existen en un territorio, donde hay que verlos de manera coordinada, eso nos lo recordaba ayer Valeria en la conversación. Bueno, estos son obviamente los encargados, son los responsables, las comunidades que allí viven son las responsables de los procesos educativos y sin duda de asegurar los aprendizajes. Estos servicios locales, que aparecen como unidades territoriales supracomunales, pero que buscan, en la medida de que nuestra geografía lo permite y que nuestra distribución de población lo permite también, que no es un tema secundario, estar lo más abajo posible del territorio, pero sin caer en la atomización que tenemos hoy día. Entonces, estos servicios locales tienen ciertas características, son jurídicamente descentralizados desde el punto de vista funcional y territorial, están adscritos al sistema de alta dirección pública, esto es bien importante, pero consideran una innovación en la cual el servicio civil ha respaldado este proceso. Esa innovación es que la puerta de salida de estos directores, la remoción de estos directores, no opera bajo la lógica de la pérdida de confianza. En la estructura jurídica del Estado chileno, todos los jefes de servicio dependen en última instancia del presidente o presidenta de la República. Basta un llamado para que a la hora siguiente la persona esté removida. Bueno, eso no opera en este caso. El modelo jurídico que se tomó fue el del fiscal nacional económico. Es nombrado por el presidente, pero la remoción está tipificada en la ley. Hay causales objetivas. Y en este caso también, obviamente, opera el convenio de desempeño como el punto fundamental, digamos. Uno siempre podrá decir, mire, le van a joder el convenio de desempeño, pero yo ahí les pido que como chilenos también hagamos el esfuerzo de superar esta lógica de la desconfianza generalizada, porque finalmente es un problema como país para desarrollar, ¿no? Con esto no estoy haciendo apología de nada, solamente estoy pasando ese aviso casi como estoy como el Ceremi, me estoy permitiendo reflexiones personales. Bueno, ¿qué otra característica tiene este servicio local? Tiene un consejo local, que no es un consejo de sabios ni de expertos, sino que busca ser un consejo más bien ciudadano, comunitario, que busca agrupar tres mundos. La comunidad educativa, que proviene de los establecimientos educacionales, la comunidad local, representada en este caso por los alcaldes, que se resitúan respecto de la educación pública, no es que se vayan, se resitúan, y una mirada regional. Es bien importante resaltar que la idea de los expertos, la idea es que estén en el servicio y en las escuelas. Justamente la idea de un consejo de un carácter más ciudadano también es una innovación que va mucho más allá de lo que hoy día es la ley 20.500 de los COSOC, porque injerta, por decirlo de alguna manera, en una estructura de servicio público estatal, injerta un órgano que tiene, insisto, este carácter que es más bien ciudadano. No es un directorio, no es un directorio. Bueno, ¿de qué son responsables estos servicios? Son responsables de la provisión educativa en un territorio y de asegurar la confluencia de lo técnico-pedagógico con lo administrativo-financiero. Y por último, esta estructura, que es la Dirección de Educación Pública, que el Mercurio también le cuesta entenderla, porque esta estructura no es la jefa de los servicios. O sea, tiene roles que están tipificados en la ley respecto a los servicios, tiene mandatos explícitos, pero los servicios no son ramificaciones de ella. Entonces, los roles que tiene que cumplir esta dirección van por el lado de monitorear los convenios de desempeño, ¿sí? Es el organismo especializado, por eso es un servicio de carácter especializado para cumplir ese rol. Apoyar administrativamente a los servicios, no desde el punto de vista de generar lineamientos técnico-pedagógicos, por ejemplo, como los conocimos en la época en que el PAC
inundó nuestro sistema escolar, me imagino se acuerdan. No, eso es rol de los servicios a nivel de cada territorio. El apoyo es más bien de corte administrativo, proveer software y sistemas comunes, compras que sean de gran escala como vehículos u otros, que no hay para qué, es mucho más ventajoso hacerlas a nivel nacional que local. Y por último, un rol de coordinar, efectivamente darle una semblanza al sistema a partir de algo bien interesante que fue una idea que propuso la oposición y que el Ejecutivo la acogió, que es la idea de una estrategia nacional de educación pública pensada a 10 años y que se genera participativamente desde los consejos locales como principales articuladores, pero no solo a partir de ellos, y que de alguna manera sintetizan lo que el país espera y se propone respecto a su educación pública para un periodo de 10 años. Aquí estamos también tomando ideas que están en otros países, pero lo interesante es que hay una gran carta de navegación que de alguna manera ordena o ayuda y se nutre al mismo tiempo a ordenar el resto de los instrumentos de gestión que hay en este sistema, de los cuales voy a hablar un poco ahora. Solo un detalle: hay algunas cosas que tiene el proyecto de ley que buscan poner en el centro a la escuela. Como ya lo han dicho algunos especialistas, voy a citar a Cristian Beley entre ellos, la legislación chilena se ha debatido 30 años mirando a la escuela y hablando de la escuela y refiriéndose a ella. El punto está que si seguimos concibiendo las escuelas como islotes, la verdad es que no vamos a dar el salto. Entonces el punto ahí es que este proyecto busca como equilibrar eso, pero al mismo tiempo le da más atribuciones, y es una discusión que está abierta también, le da más atribuciones y refuerza las atribuciones que hoy día tienen los equipos directivos y en general las comunidades educativas a nivel de los establecimientos. ¿Por qué señalo esto? Porque especialistas como José Joaquín Brunner han dicho, por ejemplo, que el hecho de que las escuelas se mantengan en los municipios es garantía de que vamos a tener escuelas más autónomas. Bueno, la experiencia y la evidencia que hay nos dice que no es así. Los estudios disponibles para Chile en este punto nos dicen que menos de un 20% de municipios ocupa las herramientas de delegación de atribuciones que hoy día ya existen. Y no las ocupan o porque no las quieren ocupar, o porque no tienen las capacidades para llevarlas adelante, o porque no tienen el foco puesto allí. Y un muy buen ejemplo es el caso de Ñuñoa, que ha sido como un paradigma planteado que, como bien lo ha dicho Raúl Fernández, que es la persona que allí trabajó durante más de 10 años, se demoró justamente 10 años en instalar un sistema con fuerte autonomía basada en los establecimientos, de acuerdo a las particularidades de esa comuna, en el contexto de Santiago, etcétera. Pero hubo el cambio de alcalde ahora y cambió totalmente la lógica, se empezó a trabajar de otra manera. Habrá que ver qué resultados da eso. Bueno, hay también entrega de atribuciones importantes a la comunidad escolar, se empodera al Consejo de Profesores, se le da un rol preciso, atribuciones específicas respecto a temas técnico-pedagógicos como el reglamento de evaluaciones, la creación de programas propios, lo que se incentiva de paso, planes y programas propios. Y al Consejo Escolar también se le dan responsabilidades bien precisas, digamos, respecto a, al menos, es resolutivo respecto al reglamento interno y de convivencia del establecimiento. ¿Cómo vamos la hora? ¿Más o menos bien? Ya, sigamos. Bueno, todo esto finalmente apunta en una línea que tiene que ver con generar una doble responsabilización. Una responsabilización que es fuertemente a nivel local, que se expresa en el rol de este consejo local, que es un rol fundamentalmente asesor, pero que tiene algunas herramientas para establecer un diálogo con el director del servicio o directora del servicio. Se expresa en los consejos escolares a nivel de cada establecimiento, se expresa en las evaluaciones que va a hacer el sistema de aseguramiento de la calidad, tanto fiscalización por la superintendencia como evaluaciones y recomendaciones que hace y hará la agencia. Esperamos en el tiempo paulatinamente perfeccionando los instrumentos desde el punto de vista de salirnos de esta lógica obsesionada con los test estandarizados, buscar nuevas formas de poder evaluar el sistema, pero no dejar de hacerlo, que sean mucho más amables y al mismo tiempo mucho más provechosas también para las comunidades escolares. Y
¿Por qué señalo esto? Porque una de las innovaciones que el proyecto propone es que los servicios locales van a ser evaluados en sí mismos como sostenedores por la agencia. Y las evaluaciones y fiscalizaciones de la superintendencia sí van a tener consecuencias se busca que no las tengan necesariamente en las comunidades escolares en el ámbito de lo que corresponda, o mejor dicho, de lo que no corresponda, pero sí las tengan en los directores de los servicios. O sea, que haya una responsabilización respecto a lo que está pasando en las distintas escuelas del territorio y que haya consecuencias. A nivel nacional, esta rendición de cuentas se expresaría fundamentalmente a través de los convenios de gestión de los servicios, o de los directores o directoras de los servicios, y por otro lado, a través de cuentas bianuales de esta estrategia de educación pública que yo les señalaba a 10 años. Entonces, el rol de los equipos intermedios es clave, director y su equipo, director, directora del servicio, porque justamente le corresponde articular esas dos tensiones, digamos, ese accountability por abajo y por arriba también. Ahora, algo muy interesante que lo decía Carmen Montesino el domingo en una carta al Mercurio también, que justamente aquí había una responsabilidad de que no solo los profesores tienen que de alguna manera ser evaluados y mirados respecto de su trabajo, o las escuelas, sino que el conjunto del sistema tiene que rendir cuenta en el buen sentido, digamos. Todos dan cuenta, desde los que generan las políticas, los servicios respecto del apoyo que le van prestando a las escuelas, de ahí el tema de que sean evaluados también y que haya Steve nos hablaba ayer de una reciprocidad, por así decirlo. Tu servicio me estás apoyando y también me estás monitoreando y me estás empujando al cambio a mí como escuela, ya, pero esto es con apoyo, no es yo te tiro y te controlo, no, estos servicios no están pensados para el control. Ya nuestro sistema tiene hartos controles, de hecho. Están más bien justamente pensados para que exista el apoyo y el soporte para que esos cambios ocurran y para que instrumentos tan valiosos como los planes de mejoramiento o los proyectos educativos institucionales no sean meras formalidades y documentos que se guardan o se cuelgan en la página web. Entonces, en concreto, ¿qué hay desde el punto de vista del alineamiento? Yo voy a hacer un pequeño barrido de los distintos instrumentos de gestión del sistema. Pues la idea es que estén, y eso es lo que busca prefigurar el proyecto de ley, todos alineados. Primero, el perfil del director o directora del servicio local se hace en un diálogo nacional-local. Lo local aporta elementos que le parecen fundamentales respecto del perfil y el convenio de desempeño o convenio de gestión educacional que tendrá este director o directora. El convenio de gestión está orientado a la macrogestión, o sea, a compromisos generales que se relacionan mucho con esta idea de una estrategia nacional de educación pública, discutida, como digo, a nivel nacional y, olvidé mencionarlo, aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Entonces, el convenio de gestión del director-directora, macrogestión. Plan estratégico del servicio local, que lo aprueba el Consejo Local. Este plan estratégico, que se piensa al menos en un ciclo de 6 años, lo que no significa que no pueda ser intervenido entre medio, está justamente orientado a dar cuenta de las necesidades locales y a materializar objetivos y metas relacionados con los ciclos de mejora del territorio y de las escuelas del territorio. Este plan estratégico tiene también un correlato en un plan anual que permite ir operando las dotaciones respectivas. Y esos instrumentos, plan estratégico, plan anual, se definen obligatoriamente, y así está expresado en la ley, a partir de los proyectos educativos institucionales de las escuelas, los planes de mejoramiento educativo, que en el fondo reflejan las necesidades territoriales, el número de establecimientos, la matrícula. O sea, hay cosas concretas que alguno podría decir, mire, sí, si algunos municipios hoy día lo hacen. Cuando hacen su PADEM, consideran la opinión de las escuelas, van y leen los proyectos educativos institucionales y los integran. Pero es opcional. Ahora esto es mandato. Es mandato y es el trabajo, finalmente, que tienen que desarrollar estos servicios en estos instrumentos que estoy señalando. Bueno,
Otro aspecto es que los planes de mejoramiento educativo y el proyecto educativo institucional son una atribución privativa de las escuelas. O sea, le pertenecen a ellos y son ellos los responsables de su elaboración. Los convenios de gestión con los directores de cada establecimiento, que el Servicio Civil ha diagnosticado que en general, si bien han sido un avance, tienden a ser formales, se copian de una comuna a otra, de un establecimiento a otro, no son necesariamente pertinentes a lo que se requiere a nivel de cada uno de los establecimientos. Bueno, la idea justamente es cambiar todo eso y que estos convenios se alineen en esta consecución de instrumentos. Y por último, yo hablaba de la estrategia nacional, que vuelve de alguna manera a redondearse porque se construye también a partir de estos otros instrumentos, los planes estratégicos de los servicios y, como ya decía, esos planes a su vez provienen de los proyectos educativos institucionales, etc. En esto, un comentario. Hay ciertas metas que a veces uno dice, mira, pero esas metas que son más cuantitativas podrían desviarnos del foco. Un ejemplo clásico es la deserción escolar. Si uno se propone disminuir la deserción escolar, las medidas para ello, más que administrativas o parafernálicas, digamos, son medidas fundamentalmente técnico-pedagógicas y que tienen que ver también con el apoyo psicosocial, etcétera. Por lo tanto, no es una meta en sí alienante de lo propiamente educacional, más bien al contrario. Es una responsabilidad que va a haber que asumir, porque hay que ser claros, hoy día todavía tenemos muchos niños y niñas y jóvenes que desertan de la escuela, que no están yendo a la escuela. Y el primer rol de la educación pública es traerlos. Haciendo sinergia, como lo decía un niño ahí, desde la comida hasta la forma en que se opera los métodos didácticos, etc. Aquí yo creo que hay que recordar un poco al director de un colegio particular pagado, se llama el Grange, que decía, le preguntaban por qué les iba tan bien en el CIMSE y él decía, porque hacemos mucho deporte. Las cosas están relacionadas y la responsabilidad de los especialistas, le hace directores de escuela, director servicio, equipos de apoyo, equipo directivo de la escuela, profesores líderes, etcétera. La responsabilidad de esos especialistas es justamente armar esa concatenación y darle sentido. Ya. Yendo al trabajo de los servicios locales, como última parte, bueno, una de las cosas en las que se va a avanzar respecto al sistema municipal es que aquí sí hay una planificación estratégica que cobra sentido, a partir de 4 ámbitos que definen el trabajo fundamental de estos servicios. El apoyo técnico-pedagógico, la gestión administrativa y financiera, que también es vista como apoyo en muchos casos, la gestión del personal y su desarrollo, que no queda ahora a la buena por la libre, sino que hay hay responsabilidades y mandatos específicos al respecto, y ciertamente la participación de la comunidad educativa y local. Las funciones me las voy a pasar, pero pensemos en el liderazgo intermedio, ciertas habilidades. Yo no sé si alcanzan a leer, ¿sí? ¿Se alcanza a leer? Ya. Ciertas habilidades que de alguna manera pueden parecer evidentes, pero vaya que va a ser complejo cómo vamos desarrollándolas y convirtiéndolas en una cultura de trabajo. Dirigir un servicio local implica definir y levantar una visión estratégica con la comunidad que se traduce en último término en objetivos compartidos y que da un direccionamiento al cambio. Y eso implica movilizar muchas voluntades, movilizar muchas capacidades y eso es de alguna manera el desafío que tienen estos servicios. Estos servicios, insisto, no pueden pensarse si no es con la escuela, porque son para la escuela. O sea, el personal que allí trabajará es para la escuela. Si no logramos hacer ese vínculo, no vamos a lograr el fondo de este cambio institucional. Entonces, estas habilidades que aparecen ahí para convocar, para generar una cultura enfocada en los aprendizajes, para relacionarse, involucrar a otras instituciones, a otros actores del territorio que apoyen a la educación pública, planificar, gestionar, generar dinámicas de colaboración efectiva,
Bueno, todas estas habilidades que de alguna manera se le van a exigir a estos supermujeres, superhombres, y lo digo en tono irónico, digamos, porque hay que desacralizar eso, digamos, como hay que darle el sentido de realidad que merece, implican una visión de estos directores o directoras del servicio local como facilitadores del cambio. Y hay dos puntos que yo creo que para los chilenos en particular son muy decidores. Una, porque hemos tenido largos años en que el foco del sistema no ha sido necesariamente la calidad de los aprendizajes y los niños y niñas. En muchos, o sea, ciertamente, que vengan a la escuela, que se sienten, pero estamos hablando de un segundo o tercer nivel sobre eso. Precisamente porque no hemos tenido un marco institucional que esté permanentemente potenciando eso, potenciándolo y construyendo sobre lo avanzado. Y por otro lado está nuestro autoritarismo y nuestra desconfianza endémica, a eso me refería antes con el tema de la desconfianza, que tiene su contraparte en la comodidad que significa decir finalmente el de arriba es el responsable, yo aquí tranquilo, pero me quejo igual porque todo viene de arriba. En fin, esas dinámicas, esas lógicas son probablemente el desafío más importante desde el punto de vista de un cambio cultural que debiera ir aparejado con este nuevo sistema. Brevemente, esto que hay aquí no se ve mucho, pero esto que hay aquí son las 3 unidades que ya están especificadas en la ley. La ley establece que habrá una unidad de apoyo técnico pedagógico que tiene las funciones de apoyo curricular, de apoyo técnico pedagógico propiamente tal, de lo cual voy a referirme para terminar. Quizás Valeria va a poder profundizar más. Ciertamente el apoyo integral, con este foco en la inclusión. Tiene una unidad de planificación y tiene también una unidad de administración y finanzas. No significa que no vaya a tener más unidades, pero esas son las que están establecidas en la ley. Y, muy importantemente, porque ese es el foco finalmente, a nivel de la escuela o hacia el nivel de la escuela, hay que considerar que a lo menos un profesional de cada una de estas unidades se hace parte de una red encargada de apoyar a cada establecimiento desde una perspectiva multidisciplinar. Eso lo vamos a pasar también porque no... brevemente, esto es simplemente para contrarrestar un poco el argumento que la experiencia internacional lo rebate absolutamente, pero esto que ha sido dicho por organismos como Libertad de Desarrollo u otros, que no podemos administrar más de 100 establecimientos, ya es un colapso absoluto. No, es imposible eso. Es imposible obviamente con los medios que tenemos hoy día, pero es posible si nos damos los medios para ello. Simplemente señalar que el tamaño de la pelotita refleja la cantidad de matrícula, el eje Y refleja, perdón, al revés, el eje Y refleja la cantidad de matrícula y el tamaño de la pelotita refleja el promedio de matrícula por establecimiento, o sea, el tamaño promedio de establecimiento en cada uno de los territorios que están ahí señalados como con una comuna cabecera. Y lo que podemos ver es que, claro, hay un grupo que se nos escapa y que tiene muchos establecimientos, pero eso se debe a que la educación pública es la única que está respondiendo a concho en el desafío de tener escuelas unidocentes, bidocentes, multigrado, en los lugares más apartados de Chile y en general en el mundo rural. Entonces, no es que tengamos que administrar 100 escuelas cada una de 2.000 alumnos, sino que ahí hay casos muy puntuales. Entonces, eso hay que enfrentarlo en específico. Pero lo que quiero mostrar simplemente es que el grueso de los servicios territorialmente va a administrar una cantidad mucho menor de establecimientos educacionales. En esa misma línea, más relevante que la escala territorial desde el punto de vista de la eficiencia de la gestión, que ciertamente es importante, pero no es el foco del proyecto. El foco aquí es generar y apuntar a la escala pedagógica, que tiene que ver justamente con cómo los equipos del servicio trabajan con y para las escuelas. Aquí el punto central es señalar que los servicios locales van a organizar su trabajo en red, van a tener funciones para esas redes, digamos, de colaboración, aprendizaje, etcétera, pero lo que se va a buscar potenciar allí es el intercambio de prácticas, el desarrollo de respuestas a problemas comunes,
el desarrollo docente, directivo y también de los asistentes de la educación. Ojo, el proyecto prefigura que los servicios son responsables también por el desarrollo y capacitación de ese segmento de trabajadores que son los asistentes y que son muy, muy importantes. Y además, obviamente, estas redes van a permitir la concreción del apoyo técnico pedagógico, el acompañamiento, la asesoría en terreno. Los criterios para constituir estas redes podrán ser funcionales, podrán ser territoriales, eso lo tendrá que resolver cada servicio de acuerdo a su realidad. Pero lo importante es que en promedio lo que aporta este proyecto de ley, para lo cual está financiado, es que hay un encargado de red por cada 5 establecimientos. Entonces, eso significa que se puede hacer un trabajo semanal y por lo tanto, eso en promedio, y por lo tanto el apoyo pasa a ser mucho más sistemático. El corazón de esto finalmente, que lo central del proyecto, es que hay que llegar a un modelo de apoyo técnico-pedagógico, que aquí no está prefigurado, simplemente están señalados los elementos. Nosotros queremos que ustedes se imaginen cómo se está pensando el funcionamiento de este servicio. Y el estándar es justamente parecido al de otros países, en este caso de las escuelas públicas de Boston, que es este estándar 1 cada 5. En el caso de la educación parvularia se piensa una dupla, donde hay un educador de párvulo y un trabajador o profesional, del área de las ciencias sociales, psicólogo, asistente social, etcétera, por cada 5 establecimientos. O sea, es más intenso aún. Y bueno, hay pensado también un equipo de profesionales que van a ser profesionales en terreno, que tienen a su cargo todo el tema del apoyo en lo referido a la dimensión psicosocial, que son psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, etcétera. Y ahí la relación es de 1 a 6 más o menos. 1 cada 6 establecimientos aprox. Ahora, ojo, no es que esta persona es el psicólogo que va y da la vuelta por la escuela. No, es el que coordina justamente el equipo de psicólogos que existe, que se puede contratar por la ISEP, etcétera, y va viendo con ellos cuáles son las necesidades para resolver. No funciona pero lo que ven arriba, que probablemente nos va a hablar Valeria, yo creo, en detalle de eso, ojalá, es lo que uno llamaría un líder de directores. La idea es que entre el equipo directivo de la escuela y el director del servicio local solo hay un intermediario. No hay una burocracia de un montón de pasos que hay que... Ese líder, que es obviamente probablemente un perfil de director experimentado, etcétera, ese líder es el encargado de coordinar la red de apoyo hacia esa escuela y es el responsable finalmente ante el director del servicio por cómo se va implementando el plan de mejoramiento de la escuela, cómo se va monitoreando el convenio de gestión del director y apoyándolo para que lo pueda cumplir. En fin, todas las áreas clave aquí están, la idea es que estén abordadas. Cada una de estas áreas podría ser considerada una unidad o subunidad y cada una de ellas contribuye con 1 o más profesionales. En el tema de inclusión se considera que los servicios debieran tener un centro de recursos. Las Condes, por ejemplo, tiene un centro de recursos. No es la única comuna, pero es la que se me viene a la mente en este momento. Que es interesante porque las escuelas van y acuden a ese centro de recursos, o mejor dicho, el centro de recursos les lleva cosas para enfrentar y resolver sus distintos problemas. El tema del desarrollo profesional, ya vimos, tiene su propia unidad. Lo propiamente curricular está pensado que hay ahí un apoyo bien importante en la línea de nuevos programas. Tiene que haber un soporte para la innovación y tiene que haber un soporte para algo que no ocurre hoy día. Son bastante pocos los municipios que tienen una cantidad importante de planes y programas propios, a pesar de que la ley lo permite, justamente porque o no tienen el interés o no tienen la capacidad. Terminamos aquí. Yo simplemente quise traer a colación esta frase, que como ustedes ven, la idea era, no resultó, la idea era que sorprenderlos con la fecha. Pero bueno,
esta frase de Valentín Letelier está escrita en uno de los informes que él presenta al gobierno chileno después de haber sido uno de los llamados visitadores que durante la segunda mitad del siglo XIX recorrieron los principales países del mundo mirando sus sistemas educacionales para traer ideas a Chile. Valentín Letelier, que es el verdadero autor de la frase gobernar es educar, que después la recoge Pedro Aguirre Cerda y la populariza, Valentín Letelier, bueno, él fue a Alemania y vuelve diciendo justamente lo que ustedes pueden leer ahí. Que guardadas las distancias, los cambios que han habido en el mundo representa un poco el mismo anhelo. Un sistema focalizado en lo que nos importa, que son los niños, niñas, jóvenes, los adultos que van a la escuela pública, y que para eso justamente genera una cantidad de sinergias sistémicas, utiliza y promueve sus propios recursos, sus propias capacidades humanas, y por lo tanto es capaz de crecer sobre sí mismo. Bueno, ese anhelo que ya existía en esa época, quizás en este periodo, a propósito de salir de la municipalización y darle una alternativa de futuro a la educación pública, puede ser un anhelo que los chilenos logremos materializar en este siglo XXI. Muchas gracias.